días. Ánimo. El día de hoy vamos a informar sobre el dictamen técnico que se emitió por este accidente lamentable que perdieron la vida el gobernador de Puebla, su esposa y otras personas, la caída de un helicóptero el 24 de diciembre del 2018. Ya se tiene un informe sobre las causas. Esto lo manejaron expertos en la materia. Lo va a explicar el ingeniero Javier Jiménez Espriu, también el subsecretario Morán. Van a dar la explicación de este dictamen. Vamos a informarles. Tuvimos ya comunicación con las agencias, los especialistas hace algunos días y no queremos, a pesar de la contingencia, demorar estas cosas, esto que debe también conocerse, no mantenerse oculto y no retrasar nada. Podemos estar en la contingencia y seguir tratando todos los temas que nos corresponden. Entonces vamos a pedirle al ingeniero Jiménez Espriu que nos exponga sobre este caso. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, muy buenos días, señoras y señores. Vamos a exponer a ustedes una muy breve síntesis de un documento amplio que estará a su disposición sobre la investigación del accidente del helicóptero Extra Alfa Bravo Oscar Noviembre. Es el informe final del accidente del dictamen, causa probable del accidente del helicóptero ocurrido el 24 de diciembre de 2018. Un breve recorrido. Es el accidente que, como ustedes saben, lamentablemente perdieron la vida la señora Marta Erika Alonso, gobernadora entonces del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, senador, esposo de la señora y exgobernador del estado, y Héctor Baltasar Mendoza, asistente del señor gobernador, así como los tripulantes, capitanes, pilotos, aviadores, Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Javier Cope Obregón. Como a ustedes les consta, durante el tiempo que pasó desde el accidente del 24 de diciembre a esta fecha, se dieron 9 conferencias de prensa mostrando cuáles eran los avances de la investigación, 5 comunicados que hicimos, 2 informes al Congreso de la Unión y una comparecencia mía ante el Senado de la República, Senado que constituyó una comisión especial de seguimiento a este accidente. La última reunión que tuvimos, después de un comunicado de prensa de agosto de 19, fue la publicación del informe de hechos que se subió a la página de la Secretaría y que se dio el 25 de octubre de 2019. En ese momento dijimos que con el informe de hechos, más toda la información documental que se tenía en los diferentes sitios participantes, en la empresa operadora del helicóptero, en los talleres de mantenimiento, en la Dirección General de Aeronáutica Civil, etcétera, se haría el análisis y después de algunas vicisitudes, dijimos que en el primer trimestre de este año se daría el informe final. Por instrucciones del señor presidente de la República, para dar una total transparencia, desde el mismo día del lamentable accidente, se convocó en primer lugar a la Transportation Safety Board de los Estados Unidos, pero como ustedes recuerdan, en aquel momento por cuestiones por inmediato, y entonces por instrucción del señor presidente nos pusimos en contacto con la Agencia Nacional de Seguridad de Vuelo de Italia, con la empresa, la institución correspondiente del Canadá, con la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea y desde luego nuestros investigadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil del momento. Por intervención del canciller y a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos estaba cerrado, la FAA comisionó a un especialista y estuvo participando desde el principio en los trabajos del mismo. Desde luego también por cuestiones procedimentales participaron expertos de las empresas fabricantes de helicóptero, de las turbinas y de los principales componentes, se decidió para la transparencia del mismo que todos los análisis desde un principio hasta el último día se hicieran en las fábricas correspondientes, en los sitios adecuados, con la participación de todos al mismo tiempo. Esto también prolongó un poco la situación porque convocar y reunir al mismo tiempo a todo el mundo no fue tan sencillo, pero sí se hizo durante todo el tiempo. ¿Cuáles fueron los hallazgos que este grupo de técnicos del más alto nivel, puras asociaciones no lucrativas, aquí no hay contratado a nadie, todos trabajaron en forma absolutamente clara y sin cobrar, se dieron los siguientes puntos. El primero es que de acuerdo con las investigaciones, antes del impacto contra el terreno no hubo ningún desprendimiento de componente alguno del helicóptero. O sea, no se cayó ninguna pieza, no falló ninguna pieza durante el vuelo. Hay testigos que señalaron, está todo contemplado en los documentos, que señalaron que el helicóptero de pronto giró hacia el lado izquierdo, se fue, cayó y se impactó invertido contra el terreno. De la investigación de los restos del cuerpo básico del helicóptero, de los motores y del sistema de rotores, no se reveló evidencia de mal funcionamiento o falla que hubieran impedido la operación normal del helicóptero. Número 1 y número 2, hubo algunos hallazgos importantes. Una vez que termine yo esto, el ingeniero Morán Moguel explicará técnicamente qué son estos actuadores, cómo funcionan, porque aquí está la clave de lo que pudo haber sido el accidente. El reporte integral del accidente que hoy mismo se subirá a las páginas de la Secretaría detalla claramente, puntualmente, los trabajos desarrollados en todos y cada uno de los elementos del helicóptero, para que ustedes vean cuál fue el seguimiento y por qué se llega
llega al final a este hallazgo. Además, con las pruebas documentales se tienen estas informaciones. El 13 de diciembre de 2008, estamos hablando de 11 días antes del accidente, encontraron los agentes que operaban dañado el actuador lineal del alabeo del sistema de aumento de estabilidad número 2, que ya había tenido una reparación previa. El taxi aéreo, o sea, la empresa que alquilaba el helicóptero y la tripulación continuaron operando el helicóptero aún teniendo conocimiento del mal funcionamiento del mismo actuador. Y ustedes verán la importancia que tuvo esto, lamentablemente, en el accidente. Durante la inspección por tomografía computarizada al otro actuador lineal, vamos a hablar de dos actuadores lineales que son los que mueven las aspas del rotor principal y dan los giros y cambian la dirección del helicóptero. El número 1, del que no había reportes previos de falla, se encontró con una tomografía computarizada, se encontró que tenía dentro del actuador dos pequeños tornillos sueltos. El contacto de uno de estos tornillos con las terminales 1 y 2 de la tarjeta electrónica que los controla, que los comanda, y es lo que explicará el ingeniero Morán con detalle, permite la posibilidad de un desplazamiento no comandado, o sea, un desplazamiento autónomo del helicóptero en la dirección del actuador lineal correspondiente. ¿Cuál es entonces lo que llaman la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a un alabeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando, tiene una fracción de tiempo, 3 segundos nada más, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno. Estamos entrecomillando, este es un extracto del dictamen que ustedes podrán ver con toda amplitud. Si bien la información disponible para la investigación, dice el dictamen, fue limitada debido a la falta de registradores de vuelo protegidos contra impactos y el daño severo al helicóptero por el impacto contra el terreno y posterior incendio, con base en las evidencias disponibles, se pudo determinar que el alabeo repentino hacia la izquierda se debió posiblemente a que ambos actuadores lineales de alabeo se extendieron de manera simultánea sin haber sido comandados. ¿Cuáles son los factores contribuyentes a este accidente? En primer lugar, prácticas de operaciones, mantenimiento y despacho inadecuados por parte del taxi aéreo y de la empresa que proporcionaba el servicio de mantenimiento. Una inadecuada cultura de seguridad operacional del taxi aéreo. Una decisión inadecuada del taxi aéreo y de la tripulación de continuar realizando vuelos teniendo conocimiento de un mal funcionamiento intermitente del actuador lineal de alabeo del sistema de aumento de estabilidad número 2 en varios vuelos previos, sin apego al contenido de la lista de equipo mínimo. Esta es una norma, es una definición que dan las empresas fabricantes del avión y los organismos internacionales que los controlan. Y también una insuficiente supervisión de mantenimiento y operación del helicóptero y de las empresas que los manejan por parte de las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ustedes verán en un momento más, en las pruebas que pasará el ingeniero Morán, las fallas también de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El día 24 de diciembre de 2018, el día del accidente, el helicóptero Extra Alfa Bravo Oscar Noviembre, de acuerdo con la lista de equipo mínimo que establece el fabricante, no debió haber volado, debió haber estado en tierra. Es una falla enorme. Hay una información adicional del mayor interés. Los investigadores de la agencia y las autoridades de los países fabricantes de motores y de helicóptero confirmaron al término de las investigaciones que durante la inspección de los restos no se observaron indicios de materiales ajenos al propio helicóptero. No había aves ni pedazos de aves o proyectiles, ni evidencias de daños que acrediten que existió un posible acto de sabotaje o de explosivo. Esto fue un claro consenso de todos. El informe es prolijo en recomendaciones de toda índole a las agencias operadoras de los helicópteros, hacia la cultura de cuidado, de mantenimiento, hacia los operadores de los helicópteros, hacia las tripulaciones, hacia los talleres de mantenimiento y hacia la Dirección General de Aeronáutica Civil, hoy Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría. Ante estas circunstancias, ¿cuáles son las acciones inmediatas de la Agencia Federal de Aviación Civil? Se iniciarán auditorías técnicas y administrativas integrales a la empresa operadora Servicios Aéreos del Altiplano SADCB y al taller de mantenimiento Rotor Flight Services SDRLDS. Se ve suspendiendo temporalmente sus operaciones hasta contar con el resultado de las auditorías referidas para tomar las acciones definitivas. Esto independientemente que en el transcurso de estos meses las empresas fueron sancionadas con multas superiores a los 300,000 pesos, pero eso no tiene ninguna orden de magnitud en relación con el conflicto que se creó. Y el otro asunto es que, habiendo finalizado las tareas de investigación en materia aeronáutica, es el informe final del accidente del dictamen de causa probable, expediente número ACCDTARA 004, diagonal 2018 MMPB y sus anexos se remitirán hoy mismo a la Fiscalía General de la República por tratarse de una investigación federal para que lo incorpore a la carpeta iniciada por los hechos referidos a efecto de que se continúe con las investigaciones pertinentes, enviándose igualmente copia a la Fiscalía General del Estado de Puebla para los efectos jurídicos procedentes. Señor presidente, si nos autoriza, el ingeniero Morán hará una explicación breve. El informe, repito, estará a partir de hoy en la página de la Secretaría y como está ahí marcado para que lo puedan ver con detalle todos ustedes y el conjunto de los mexicanos. Con permiso, señor presidente. Como ha mencionado el ingeniero Jiménez Espriu, los expertos de las agencias de seguridad extranjeras nos acompañaron a lo largo de todo este proceso en campo, en las investigaciones de campo, posteriormente también en el desplazamiento, el despliegue de los componentes que hubieron en el hangar, que presentamos también a ustedes, y a lo largo de todas las investigaciones, incluyendo la apertura de cada una de las cajas que fueron enviadas a los laboratorios. Todos estuvieron presentes en el momento de la apertura de las cajas, como ya hemos informado. Aquí se muestra cuál es la posición que tienen
esos elementos a los que se refería el señor secretario Jiménez Espriu. Se encuentran en la parte superior de la cabina y forman parte de este conjunto que es el conjunto de controles. Permiten al piloto los sistemas que se denominan de aumento de la estabilidad, permiten una operación más cómoda, menos fatigosa de los pilotos. En cualquier momento un piloto puede decidir optar por la operación manual o tener la asistencia de los actuadores. Estos actuadores corresponden a esta zona que aparece aquí del sistema de controles. Tienen esta forma ya instalados y están vinculados con estos sistemas de aumento de la estabilidad a los que me refería. Hay dos sistemas de aumento de la estabilidad, hay redundancia para evitar que haya problema. Adelante. En adición a la cuidadosa investigación que se realiza a todos los componentes, hay también una investigación documental. Nos vamos a ver las bitácoras de vuelo, nos vamos a ver la información que tiene el operador, el taxi aéreo, y la información histórica que también tiene el taller o los talleres reparadores de los componentes. En la aviación hay una trazabilidad completa de los componentes que tiene cualquier avión o cualquier helicóptero. En este caso, podemos ver que el 18 de septiembre, ya desde el 18 de septiembre de 2017, se empezaron a presentar algunos problemas. Este es un reporte de Rotor Flight Services, la empresa encargada del mantenimiento del helicóptero, y aquí se muestra que por reporte de vuelo, hecho naturalmente por el taxi aéreo, por los pilotos, la aeronave se desvía de rumbo hacia la izquierda, ocasionalmente con el director de vuelo engarzado, el director de vuelo activado, encontrándose dañado el actuador lineal del eje de rol, del alabeo, y requiere reemplazo. El actuador naturalmente fue cambiado para poder seguir realizando las operaciones. Adelante. El día 25 de junio de 2018, 6 meses antes del accidente, la tripulación asentó que tuvieron un cambio repentino del rumbo del director de vuelo activado, del director de vuelo engarzado. Este es del taxi aéreo, está en la bitácora de vuelo y este es un reporte que está en la bitácora de vuelo del piloto, pero en el área del taxi aéreo. Aquí pueden ustedes observar manuscrito, precisamente el cambio repentino de rumbo con director de vuelo engarzado. Esta parte de aquí corresponde a lo que le hacen las áreas de mantenimiento, y aquí está manuscrito este texto. Se efectuó inspección al sistema del director de vuelo y se genera discrepancia. Ese es un término que se utiliza aquí en los talleres, solicitando el actuador eléctrico. Se dio la solicitud para la obtención del actuador eléctrico. Este actuador, por otra parte, fue reparado por el taller Precision Accessories and Instruments y se instaló nuevamente en el helicóptero el 10 de septiembre de 2018. Durante el tiempo que ocurrió entre el 25 de junio y el 10 de septiembre se utilizó otro actuador para seguir haciendo las operaciones. Adelante. El 13 de diciembre de 2018, días antes del accidente, se puede observar aquí una nueva discrepancia. La bitácora de vuelo que contenía el folio correspondiente resultó destruida por el fuego. Sin embargo, la hoja de discrepancias de los técnicos de mantenimiento señala que se encontró dañado el actuador lineal de rol y requiere reemplazo. Esto que ocurre el 13 de diciembre, como lo vamos a ver en lo que se denomina la lista de equipo mínimo. Adelante. Bueno, antes voy a hacer este comentario que es muy importante. Este es un correo electrónico que nos fue proporcionado por la autoridad de seguridad americana que participó en el proceso. El taller Rotor Flight Services, el responsable del mantenimiento aquí en México, que está en Toluca, envió el correo al taller Precision Accessories and Instruments en los Estados Unidos solicitando aplicar la garantía del actuador, como aquí se cita. Espero, aquí textualmente dice: ¿cómo estás? Espero bien. El motivo de nuestro correo es comentarte que el actuador que nos repararon me lo está reportando el mantenimiento, que está fallando, por lo que van a bajarlo de la máquina. Aquí quiero saber, para aplicar la garantía y poder proceder con la misma, ya que sí sería un poco urgente que la máquina, porque la máquina tiene vuelos comprometidos y no la podemos parar. Es una afirmación delicada, importante, si está aquí indicándose que el helicóptero va a estar operando. Ahora sí me referiré a lo que es una lista de equipo mínimo del operador. La lista de equipo mínimo del operador autorizada por Aeronáutica Civil y registrada y autorizada por parte de Servicios Aéreos del Altiplano, el taxi aéreo, es esta que aparece aquí. Y aquí, en esta hoja, se muestra las instrucciones que tiene en relación con el manual de operaciones de un helicóptero, el fabricante del helicóptero, sancionado por la autoridad de seguridad competente, que en este caso es la autoridad europea. Esta es la lista que aparece, esta condición, cuando el sistema de aumento de la estabilidad está inoperativo, alguno de estos sistemas, hay dos, ¿no? Entonces aquí, como se cita, la lista del equipo mínimo del operador requería el reemplazo del actuador lineal del alabeo del sistema aumento de la estabilidad número 2 dentro de los 3 días siguientes del hallazgo. El reemplazo de este actuador lineal debió haberse realizado antes del 17 de diciembre de 2018, de conformidad con la propia información de la que disponía autorizada de la lista de equipos mínimos. La lista de equipos mínimos de una aeronave indica cuál es el equipo que se requiere para poder volar, el mínimo equipo que se requiere para poder volar. Si no existe, si alguno de estos elementos no está operando, una aeronave no debe volar. Bueno, hay que decir que hubo una corrección después por parte del fabricante a estas especificaciones y una clarificación, pero esa que debió de haber sido incorporada por el operador no fue incorporada. Aquí hay una falla también de Aeronáutica Civil, que debió de haberse asegurado de que estuviera al día la información, y que apareciera en el manual del taxi aéreo la oportuna sustitución o actualización de las listas de equipo mínimo y las condiciones en las que debe de operarse. También aquí quiero decirles que la aeronave realizó 31 operaciones de vuelo después del día 17, entonces estaba en violación de la normatividad mandatoria. Adelante, por favor. Esta es la lista de equipo mínimo ya actualizada, que fue publicada además y actualizada por la Autoridad Aeronáutica Europea en mayo de 2018, también 7 meses antes. Y aquí se extendía el periodo
periodo a 10 días. De cualquier manera, estaba fuera de los límites, pero aquí sí aparecen especificadas en el manual las condiciones en las que se debe de operar y, entre otras, no debe de estar operándose con velocidades superiores a 128 nudos, a 128 millas por hora. Bien, adelante. Déjenme comentar a ustedes en qué consiste este actuador lineal. Así luce el actuador lineal del Aveo. Como ustedes ven, o pueden observar, aquí ha sido destapado el actuador y se puede observar esta tableta. Es una tableta plástica que tiene terminales de diferentes componentes ahí, de donde se insertan diferentes áreas. Esto proviene también de una computadora, de un sistema de control que utiliza el helicóptero. Todos los actuadores, fíjense, esta es una parte importante, todos los actuadores recibieron escaneo por medio de tomografía computerizada. Hay 5 actuadores en el helicóptero, los 5 se tuvieron imágenes de este tipo. Como pueden ustedes observar en este escaneo que se hizo antes de destapar los actuadores, aparecen aquí estos 2 tornillos y aparecen estos otros 2 tornillos en una posición fija. Hay que decir aquí que en esta imagen no aparece la imagen plástica que ven ustedes acá. Esta imagen plástica estaría ubicada aquí, en esta zona. Y estas componentes que aparecen aquí corresponden a los que aparecerían aquí en la parte trasera del tablero. Bien, estos tornillos son tornillos de sujeción que sí aparecen acá, en la imagen de la derecha, en este punto y en este otro. Y estos 2 que aparecen aquí debieran de estar en estas posiciones, en esta y en esta, para sujetar el tablero, la tableta que aquí se ve. ¿Qué ocurre cuando están sueltos tornillos? Esos tornillos están bailando, digamos así, con las vibraciones del helicóptero y pueden estar haciendo contacto con estas terminales. Si se da un contacto entre la terminal 1 y 2, si alguna cabeza de este tornillo pegara en algún momento dado, se puede dar un fenómeno que se estudió ya después en los laboratorios. Es una investigación muy seria. Ahí se hizo la simulación de vibraciones y demás, y se vio qué pasa cuando un tornillo como este está pegando en cualquiera de estas terminales. Si une 2 terminales, hay pequeños cortos que pueden generar algo. En el caso de que haya un corto aquí, en las terminales 1 y 2, entonces hay una extensión, se extiende, este componente se va a extender automáticamente. Adelante, por favor. Por otra parte, dentro de la investigación, en el proceso de investigación, el propio fabricante naturalmente tomó nota de lo que estaba ocurriendo, hizo el análisis de los tornillos, vieron que pudieron haberse desprendido, que pudieron haberse barrido algunas cuerdas y están tomando medidas para ver si se incrementa la longitud de los tornillos, para que haya más de las 2 roscas de acoplamiento. Adelante. Si además se hace el reconocimiento de que puede haber un cortocircuito involuntario entre las terminales 1 y 2 de la tarjeta electrónica que puede conducir a la extensión total del actuador lineal, y por lo tanto también dicen que se investigarán posibles soluciones para evitar cortocircuitos entre las terminales 1 y 2 de la tarjeta electrónica dentro del actuador lineal, y se proporcionará al equipo de investigación una actualización sobre el progreso de estas acciones en el mes de junio de este año. Ellos nos van a informar a nosotros sobre el progreso de todos los cambios que están proponiendo realizar a sus actuadores, o al menos a esta parte de los actuadores. Esa es parte, como ocurre en todos los accidentes de aviación, se toman medidas de prevención y de precaución. La explicación de la causa probable ya la dio el señor secretario, ¿no? Pero aquí invierto las cosas, ¿no? Se pudo determinar que el alabeo repentino a la izquierda se vio posiblemente que ambos actuadores lineales del alabeo se extendieron de manera simultánea. Y aquí estamos hablando de ambos actuadores. El primero, el que ya traía las fallas que se habían presentado, y podrían ser las 2, la coincidencia de las 2 las que ocurren. Pero tiene todos los demás antecedentes a los que me refiero. Adelante. Esto ha derivado, además, en una serie de recomendaciones, y en el caso que nos ocupa también y nos preocupa a nosotros en la náutica civil, de hecho, acciones muy importantes han sido incluso no derivadas de esta investigación porque ya venían en curso, es la creación de la Agencia Federal de la Aviación Civil y el fortalecimiento de todas sus capacidades. Esto viene a colación también en el caso específico del accidente del helicóptero, porque había sido inspeccionado el taxi aéreo irregularmente, en el sentido de que se había excedido el tiempo. Diría yo, se había excedido el tiempo reglamentario, digamos, de revisión del taxi, para poder a lo mejor identificar que hubieran, cuando los manuales los tuvieran en orden y que se estuvieran asentando los registros. La Agencia Federal, por lo tanto, la Aviación Civil, a partir de inmediatamente ya ha empezado a actuar, se asegurará de que se instalen grabadores de datos de vuelo y voz en los helicópteros que dan servicio público. Este helicóptero de servicio público no los tenía. Se requerirá a los operadores que sus pilotos estén capacitados para ejecutar procedimientos de emergencia. De hecho, nuestros pilotos estaban calificados y sin embargo necesitamos fortalecer esta instrucción. Se actualizará el contenido de la norma relativa a la lista de equipo mínimo. Se creará la figura de helipuertos públicos que permitan una operación segura, porque ustedes recuerdan que además este helicóptero había partido de helipuerto de una casa. Se requerirá a los operadores que cualquier anomalía detectada en vuelo por los pilotos deba quedar registrada en la bitácora de vuelo y se debe supervisar estrechamente. Realizará la verificación técnica administrativa anual de los operadores de helicóptero, que en este caso no se cumplió. Se concientizará a los operadores y talleres de helicóptero en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad, y estos serán naturalmente reuniones ya que ya empezaron y talleres. Se realizará una revisión de todos los operadores para asegurarse de que cuenten con una política de actualización de sus listas de equipo mínimo establecidas, y se fortalecerá la comunicación en materia de búsqueda y salvamento entre el Centro de Control de Emisiones, porque aquí también hubo una fallita en ese sentido que nos sirve ahora para prevenir en caso de que haya otro accidente y pueda haber gente a la que se pueda salvar. El informe final pues está a disposición a partir de hoy en este sitio de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Pues este es el informe. Si les parece, terminamos el tema, y si no, nos vamos a lo general. Sobre el tema. Gracias, buenos días. Juan Hernández del periódico Basta y del Grupo Cantón. En síntesis, este accidente entonces se descarta, en este caso el sabotaje, se descarta el atentado y también preguntarles, ya se van a entablar acciones legales, ¿quiénes van a interponerlas? ¿Cuántas horas prácticamente han invertido precisamente en este informe? ¿Cuántas personas participaron? Gracias. Como mencioné en mi presentación, hoy
hoy mismo se está enviando el documento, todo el dictamen a la Fiscalía General de la República. Se trata de un accidente de orden federal y es ellos abrieron un expediente, la Fiscalía abrió un expediente, se incorporan estos documentos al mismo y ya es la Fiscalía de la República con la coadyuvancia de la Fiscalía del Estado de Puebla quien se encargará de los pasos siguientes, porque puede haber situaciones constitutivas de delito. Bueno, como ustedes ven, las causas son múltiples, no hay una sola causa. Había un equipo que estaba fallando, era la redundancia, a lo que falla el otro no hay redundancia. Eso se debe a que hubo una mala organización del taller, del operador, no se manifestaron adecuadamente las cosas. El helicóptero debió haber estado en tierra, lo hicieron volar. No comentó el señor subsecretario, pero entre el día 13 que se dio ese accidente y el día 24, perdón, la prueba de la falla, una nueva prueba de falla, y el día 24 hubo 31 operaciones. O sea, se cayó el helicóptero ahí, pudo haberse caído en una de las 31 operaciones antes, porque todas estas fallas pues coincidieron desgraciadamente en ese momento, pero fueron en otro. O sea, hubo una mala práctica en el operador, una mala práctica en la tripulación que aceptó volar con las fallas que ellos conocían, ellos habían reportado, una falla en el taller de mantenimiento. O sea, son causas múltiples. Por eso nosotros, en alguna forma, haremos las auditorías técnicas y administrativas. Estamos suspendiendo las operaciones de los dos grupos, del operador del helicóptero y del taller de mantenimiento, y ya veremos cuáles son las sanciones correspondientes que pueden llegar a la suspensión definitiva de los mismos, ¿no? Y la parte penal ya le toca a la Fiscalía. Sobre lo mismo. No, entonces esperamos. Sobre lo mismo. Buen día, secretario. Carlos Guzmán de ABA Noticias de Veracruz. ¿Cuántas personas, en dado caso, estarían implicadas en esta falla? Obviamente hay responsabilidad desde el controlador aéreo, desde la persona que dio la orden para que pudiera volar este aparato. ¿Cuántas personas están involucradas? No, el controlador aéreo no tiene no sabemos el número de personas, estamos hablando de las instituciones, por eso nosotros vamos a proceder a la parte técnica, a hacer las auditorías correspondientes y la Fiscalía, o sea, nosotros estamos enviando este documento para que se actúe en contra de quién o quiénes resulten responsables. Sobre lo mismo. Otro tema. ¿Abrimos? ¿Sobre el tema? ¿Nadie más? Nadie más. Sobre el tema. Sí, buenos días. Entonces, del reporte que acaban de dar, entendemos que el helicóptero tenía una falla, se le puede llamar, unos 11 días antes. No, varios meses antes. Varios meses antes, y a pesar de que estaba en reparación, la empresa lo usó. Entonces, la suspensión, ¿qué significa la suspensión que acaba de mencionar? ¿Son dos empresas las que se suspenden? ¿Qué implica eso para las empresas? Y, o sea, ¿antes no estaban suspendidas o en qué estatus estaban? Y lo que menciona también sobre lo del alabeo, esa cuestión técnica, para entenderlo un poquito, es algún aparato que, o sea, como que desbalancea el equipo o algo así, y que fue lo que permitió que ya no lo pudiera controlar el piloto y cayera. Mire usted, la parte administrativa hemos suspendido temporalmente porque vamos a hacer auditorías. Esas auditorías, o sea, la suspensión quiere decir que ya no pueden operar ninguna de sus máquinas si tienen más máquinas. El taxi aéreo, es un taxi aéreo el que alquilaba el helicóptero, ese no podrá operar. El taller de mantenimiento se cierra, no podrá dar servicio de mantenimiento. Sus clientes, si es que hay más, tendrán que buscar otros talleres de mantenimiento que existen. Y las auditorías podrán llevar a decir que quedan suspendidos y se les quita la licencia, independientemente de las multas, sanciones y demás que procedan, y las responsabilidades en que incurran en caso de que esto suceda y que se deriven de la actuación de la Fiscalía General de la República. Ahora, lo del alabeo, déjenme, no lo tomen a pecho, sino tratando de explicarles con toda claridad. Los dos actuadores, que llaman aquí técnicamente de alabeo para la estabilidad, son lo que decía el ingeniero Morán, el helicóptero se maneja con una palanca y cuando se le mueve, se mueven las aspas del motor principal, y a la hora de moverse las aspas, el helicóptero gira para un lado o para el otro. Cuando están manualmente, cuando hay lo que pudiera ser un piloto automático que se deja manejar, los actuadores están equilibrando, están haciendo que no se mueva la palanca. Cuando fallan esos actuadores, falló uno e inclinó, como decían ahí, se inclinó solo, sin comando, solo el helicóptero, pero se lo restituyó el piloto. Cuando fueron los dos, uno que estaba fallando, que no servía, y otro que falla en ese momento, que coinciden los dos, se va el helicóptero a un lado, el piloto automático deja de funcionar, se va hacia un lado y ya no dio tiempo al piloto, por lo que haya sido, no sabemos, por lo que haya sido, de recuperarlo, porque tenía 3 segundos para hacerlo. Pudo haber fallado por lo que sea, el propio, es un servomecanismo que permite la modificación de la red. Entonces, eso falló estos dos asuntos que iban manteniendo el equilibrio y al fallar se fue el helicóptero de la... Entonces, con esto, todo indica que fue un accidente, se reitera esto, disculpe que lo vuelva a preguntar, se ha hablado de que es un accidente por aquello de las teorías conspiratorias, sí va todo en cuestión de que fue un accidente. Y la otra cuestión, cuando menciona lo del caso a la PGR, cuando es un lo que se turna. accidente que se produce, no nada más porque falló la máquina, sino porque no se cumplieron requisitos previos que debieron haber evitado el accidente, ¿no? Si ese primer actuador lo cambian en su momento y queda bien, no pasa nada, ¿no? O si dicen, ponemos en tierra el helicóptero porque las normas dicen que no puede volar en ese momento, no pasa el accidente. Entonces, es un accidente de causas múltiples. Por eso no se puede sacar la causa final a tal, sino al conjunto de las causas múltiples. Pero de entrada era una falla mecánica, puede ser, sí, llamarse. sí, finalmente sí. Gracias. Sobre el tema, ¿abrimos?
abrimos. Presidente, buenos días, Shaila Rosagel. Buenos días, secretarios, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, pues los casos de COVID-19 siguen en aumento y la recomendación de la Secretaría de Salud a la población es a quedarse en casa. Usted, como presidente de México, ¿qué medidas va a tomar de manera personal durante estos días? Coméntenos si esta gira que va a realizar el fin de semana será la última gira por estos días o estas 2 semanas, no sé. ¿Cuál va a ser su dinámica durante los próximos días? Y preguntarle también, en cuestión de equipamiento, si ya están mandando insumos, cuántos insumos están mandando para pruebas para hacer de COVID-19 a los estados, y sobre todo los ventiladores mecánicos, cuántos ventiladores estarían mandando a las entidades y cuándo llegarían. Bueno, yo estoy cumpliendo con el protocolo de la Secretaría de Salud y, desde luego, exhorto a toda la población a que acatemos estas disposiciones. Nos conviene. Hasta ahora hay una situación controlada. No hay ningún desbordamiento del coronavirus. Es de acuerdo a lo que los técnicos, los médicos, los especialistas están previendo. Y esto obedece a las medidas que se han aplicado desde hace 3 meses. Repito, antes que en ningún otro país empezamos aquí a tratar este asunto. Lo segundo que tenemos como ventaja, se le dejó la conducción de este plan a los médicos, a los especialistas, y pedimos en su momento, y lo vamos a seguir haciendo, que no intervengan los políticos, los que no son expertos, los que no tienen conocimiento de cómo se comporta esta epidemia, que nos autolimitemos, porque una declaración, un error puede causar daño. Tenemos que evitar el protagonismo, el amarillismo y, desde luego, las mentiras, las falsedades que se han presentado, y ojalá y ya esto cese. Hay pruebas de que se exageró en los medios de información, no en todos, no vamos a juzgar a todos, pero sí es evidente de que desde que se quiso presentar el primer muerto por el coronavirus, se hizo todo un escándalo y fue una noticia falsa. Entonces, eso afortunadamente se ha venido corrigiendo. Eso ayuda mucho. También el que se apliquen las medidas. Ya la mayoría de los adultos mayores están en sus casas, ese es el reporte que tengo, ya están siendo protegidos fundamentalmente por sus familiares, porque es la población más vulnerable, eso está demostrado, así como desgraciadamente se sabe que no hay cura, que no hay una vacuna frente al coronavirus y que son los anticuerpos los que poco a poco lo van eliminando. Así se sabe también, desgraciadamente, que los más afectados son los adultos mayores y los que tienen enfermedades como diabetes, como hipertensión, enfermedades renales, madres embarazadas. Esa es la población que tenemos que cuidar. Se están cumpliendo todas las recomendaciones. En el caso del gobierno, ya no están asistiendo a trabajar quienes no tienen una función básica de servicio a la comunidad o de servicio directo a la ciudadanía. Ahí me encuentro yo en los que sí tenemos una función básica. Yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como también los médicos, como también los de la Guardia Nacional, los integrantes del Ejército, de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos. En fin, nos tenemos que quedar cumpliendo con las recomendaciones. Ahora regreso a este tema por mi gira. También en el caso del sector privado se les pidió, se les recomendó que de inmediato los adultos mayores contaran con permisos sin goce de sueldo y con todas sus prestaciones. Y también, antier por la noche, se les recomendó a los dueños de las empresas que si sus trabajadores no estaban desempeñando un trabajo de urgencia, de necesario, por ejemplo, si no estaban produciendo alimentos, lo básico que se requiere, que pudieran también ayudarnos a que se retiraran, que tuvieran permiso, que se les otorgaran permisos con goce de sueldo y con sus prestaciones hasta el 19 de abril como una primera medida. Regreso a lo mío. Estoy trabajando todos los días y igual, o a lo mejor un poco más que antes, precisamente por la emergencia. Tengo que estar pendiente y tengo que continuar con mis labores. Le estoy dedicando mucho más tiempo a todas las acciones relacionadas con el coronavirus. Por ejemplo, la reunión de hoy, que tarda por lo general 1 hora, de 6 a 7 de la mañana, que el tema es seguridad pública, pues destinamos al tema de seguridad a recibir los reportes. El parte de lo que sucedió ayer en el país, en esa materia, destinamos 10 minutos y 50 minutos al plan de emergencia por el coronavirus. Hoy estuvieron todos los responsables del sector salud en la reunión de la mañana. Hicimos un recuento de cómo estamos en abasto de medicamentos, de equipos, médicos, especialistas, instalaciones que se están preparando. Hay todo un plan que diariamente se le da seguimiento. Puedo decir que tenemos lo básico, sin embargo, hay un operativo para adquirir todos los bienes que se requieran en el extranjero. Está a cargo de esta responsabilidad el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, toda la Secretaría de Relaciones Exteriores, aprovecho para decirlo, toda la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluyendo embajadas, consulados, está atendiendo el que podamos conseguir los equipos necesarios. Pero sí tenemos lo básico. En el caso de los ventiladores, hoy se nos informó que tenemos 5,000 ventiladores disponibles. Nos faltan más. Estamos partiendo de lo que están recomendando los médicos, lo que prevén los médicos, de cuándo vamos a tener más necesidad de hospitalización y cuándo debemos de tener todo lo necesario. Les quiero también decir que continúa en su fase
fase introductoria, inicial, de preparación, tanto el plan de Marina como el plan de N3. Ya se ha expuesto ese plan, independientemente de todas las instalaciones, de los equipos, del personal de Marina y de la Secretaría de Defensa. Adicionalmente, se está previendo el que se puedan contar con más instalaciones, con más médicos, con más especialistas. Ya están trabajando en tener operando 17 nuevos hospitales, solo para esta emergencia. Está trabajando también la industria militar para la elaboración de uniformes, de trajes especiales, tanto Marina, los talleres de Marina, como del Ejército. Estamos actuando, preparándonos, que aprovecho también para comunicarle a la gente, a todos, no nos confiemos, no debemos de confiarnos, todos a cumplir las recomendaciones. Si hay calentura, si hay tos seca, si tenemos dificultades para respirar, si tenemos dolor de cuerpo y se ha agregado, si tenemos ya problemas de olfato, son síntomas que indican que podemos tener contagio solo en esos casos. Y desde luego procurar no salir, no usar de más los cubrebocas si no los necesitamos, porque los necesitan los médicos, los necesitan los que están enfermos. No exageremos, actuemos de manera responsable. Y repito, es muy importante que nos cuidemos nosotros, y aunque reitere, la familia, ahí está la clave. Esa es una de las aportaciones de México al mundo, el que podamos apoyarnos en esa institución que, repito, es la institución de seguridad social más importante que tenemos. La familia es más importante que el ISSSTE, que el seguro, que el INSABI, que el gobierno. Entonces, a cuidarnos todos, a ser muy solidarios, muy fraternos. No es el tiempo para las mezquindades. Y a los adversarios, exhortarlos a que ya no sigan mostrando el cobre, porque perjudican, confunden y dan pena ajena, porque ellos también se perjudican, hacen el ridículo y pierden autoridad. Lo más importante de todo, pues, es la dignidad. Pedir que pues, sigamos adelante. Aprovechar también para decir que voy a estar en Bahía de Banderas. Hoy no veo a nadie. No hay concentración desde ahora, aquí ni en el aeropuerto. El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios. De plano, porque son capaces de eso y demás. Para que los medios de comunicación que no nos quieren puedan sacar la nota. Ahí está el presidente, dando el mal ejemplo. Ahí está el presidente comiendo en una fonda, cuando debería de estar esa fonda cerrada y el presidente guardado. No, esa fonda no tiene ninguna limitación para dar el servicio. De eso vive las cosas. ¿Ustedes cómo están sentados ahora? ¿Están a distancia? No hay amontonamiento. Me echan a veces montón ustedes, pero Presidente, me mayoritean. Presidente, disculpe, nada más para precisar. Bueno, pero también antes, es importante. Voy lo mismo a Tijuana. Hoy mismo vuelo a Tijuana. Estoy en Bahía de Banderas, voy a la supervisión de unas obras, vuelo de Vallarta a Tijuana. No quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana, porque ahí está también uno que quiere ser candidato de un partido conservador que todos los días se dedica a estarnos atacando. Un supuesto representante de empresarios. Bueno, lo voy a decir, el director de Coparmex, que parece un sector del PAN. Quiere ser candidato y todos los días es atacarnos. Entonces, no vaya a querer estar ahí o mandarnos gente. No, cuidado con los provocadores, el que vaya, así como decíamos antes. El que no brinque es charro, el que vaya es conservador. Que me dejen, porque voy a cumplir con mi misión. Voy a ver obras, tanto en Mexicali como en San Luis Río Colorado. Y el domingo voy a Badiraguato también. Voy a un camino que el tramo que se está trabajando está a 2 horas y media de Culiacán. 3:30. Voy con el ingeniero el domingo a ver ese tramo. Y regresamos a la Ciudad de México el domingo. Entonces, aclarar eso para que no se le dé motivo, pretexto a los adversarios. Y si tengo que decir esto que acabo de mencionar, el señor de Coparmex, es porque se pasa. O sea, ya está bien que quiera, que tenga aspiraciones, pero que no use su representación, porque además afecta a los empresarios, no ayuda en nada. El propósito es que actuemos con responsabilidad para salir adelante y vamos a salir. Para hacer 2 precisiones nada más de mis preguntas, en lo que va a restar de la jornada de sana distancia, que van a quedar como unas 3 semanas más después de esta gira, estas 3 semanas va a continuar con giras a los estados. Esa sería una precisión. La segunda, de la información que le dieron ahorita en la mañana de salud sobre los ventiladores y los insumos para hacer las pruebas del COVID, ¿cuántos ventiladores y pruebas e insumos se van a mandar a los estados y cuándo llegarían? Sería todo. Sí, primero decirles que vamos a ir evaluando, nos vamos a ver aquí el lunes, el martes, vamos a ver cuál es la situación, cómo van evolucionando las cosas y a partir de ahí voy a tomar decisiones. Pero el propósito es el equilibrio entre lo médico, lo sanitario y la protección a la economía popular. No olvidemos, hay países en donde pueden parar la economía porque tienen una economía formal fuerte. Nosotros como herencia, no quiero usar la palabra también fuerte, como mala herencia, el modelo neoliberal nos dejó a la mitad de la población sobreviviendo de la economía informal. Entonces, la gente si no trabaja, no come en sus actividades. Gracias a esa economía informal también, a que la gente se busca la vida como puede, no fue mayor el estallido de violencia en México. Las 2 válvulas
factores que permitieron quitar presión fueron la migración y la economía informal, porque al no haber crecimiento de la economía formal, estamos hablando de 3 décadas, de más de 30 años, imagínense si no hubiese habido migración, si la gente no se hubiese mudado a buscarse la vida, a trabajar en Estados Unidos, ¿cómo iba a estar el país ahora? Por eso hablo de que son héroes nuestros migrantes, que se fueron a buscarse la vida, que se les cerraron todas las opciones aquí, una política neoliberal, y ahora, esas son de las cosas contradictorias, paradojas, y en este caso es algo favorable. Esos migrantes nos envían 36,000 millones de dólares al año. Entonces eso ayudó mucho a que no fuese peor, que no fuese México un infierno, pero fue por la gente, porque el gobierno se esmeró en cancelar las posibilidades. Se canceló la movilidad social, lo que había antes de que el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante podía con el trabajo, con el estudio salir, progresar. Eso se canceló durante todo el periodo neoliberal. Y lo otro, la economía informal. Por eso le tenemos que tener mucho respeto a los que trabajan en economía informal, porque en vez de tomar el camino, lo mismo que los migrantes, de las conductas antisociales, de sumarse a las bandas de la delincuencia, decidieron buscarse la vida de distintas maneras. Entonces tenemos que cuidarlos, protegerlos. El que tiene, ese se protege. ¿Cómo vamos a estarle dando asesoría y recursos y subsidios a los de arriba? El neoliberalismo es lo que hicieron con el FOBAPROA. Eso de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Así, en una crisis como esta. Esas eran las decisiones que se tomaron. Eso no. Vamos a rescatar a los de abajo. Ayer hablé en la mañana con los jefes de Estado sobre eso. La recuperación económica va dirigida, en el caso de México, a los pobres, con los programas de bienestar. No les van a fallar sus apoyos. Incluso se están entregando por adelantado. Y segundo, microempresas familiares y apoyo a la economía informal. Ese es el eje de todas las acciones que ya iniciaron y que vamos a profundizar. O sea, repito, 3 cosas que quede claro. Una, blindaje a los pobres con los programas de bienestar. Estamos hablando de más de 500,000 millones este año. Eso pase lo que pase, está asegurado. 500,000 millones para la gente más humilde, para la gente más pobre. Segundo, microempresas, las más pequeñitas, pequeño comercio, taqueros, taxistas, los dueños de talleres, los que se dedican a las artesanías. Vamos a otorgarles créditos. En una primera etapa, 500,000 para ellos, de 25,000 pesos a pagar en 3 años, con muy pocos intereses y con 3 meses de gracia. O sea, se les dan los 25,000 y tienen 3 meses para empezar a abonar 1,000 pesos mensuales durante 3 años. Luego, como 1 millón de créditos más para la economía informal. 500,000 que ya están programados en las tandas para bienestar y otros 500,000 con un poco más de crédito, porque en las tandas son 6,000 o 10,000 pesos. Estos 500,000 nuevos van a ser también de 25,000. Entonces, recapitulando, los pobres con los programas de bienestar y los pequeños productores, pequeños empresarios de la economía formal y los que trabajan en la economía informal. Eso es lo básico. Eso es lo básico. También aprovecho para comentar. Todos los estados, había uno que faltaba, porque no sé si presentó los documentos, un estado. Todos tienen, yo les dije hace 2 o 3 días que los recursos hasta mayo, no, hasta junio, tienen recursos depositados del sistema de salud. Todos los estados. Además, en el plan que se está llevando a cabo a nivel nacional, hospitales, por ejemplo, en el caso de los hospitales nuevos del ejército, los que va a operar el ejército, en Oaxaca, 2, por poner un ejemplo. Uno en San Luis Potosí, de los que me acuerdo. Y así, en varios estados. Y hay una coordinación general y buenas relaciones. No deja de haber, no de parte de los gobernadores, sino de los malquerientes, cuestionamientos, si quieren que haya discrepancias, pleitos. Yo no voy a pelear, no voy a caer en ninguna provocación. Cada estado tiene su dinero, ¿sí?, que le corresponde de lo que anteriormente se les entregaba, ¿sí?, que ellos manejaban, o sea, los recursos, en el caso, por ejemplo, de los gobiernos del PAN que no se adhirieron al INSABI, todo el dinero, ¿sí?, para los gobiernos estatales. Sí, ellos tienen para el gasto y sí se requiere en el plan general de atención al coronavirus todo nuestro apoyo, sean del partido que sean, o sea, la población que necesite va a tener nuestro apoyo. Gracias, señor presidente. Ayer nos faltó detallar varios datos acerca de la teleconferencia. Me gustaría saber si hubo en algún momento algún intercambio entre ustedes, los presidentes, primeros ministros, y si se debatió en algún momento algo o simplemente fue la exposición como la que nos mostraron de parte de usted, de cada uno. Y si se llegó a algún acuerdo, algún documento. Entiendo que hay 5,000 millones de pesos de dólares ya comprometidos para apoyar a ciertas economías ante la epidemia. ¿Algún otro acuerdo ya formal que haya ocurrido ayer después de esta teleconferencia? Sí, hay una relación permanente, una comunicación permanente de los secretarios de Hacienda, de Finanzas, de todos los países miembros del Grupo de los 20. Lo de ayer, cada jefe de Estado, primer ministro, presidente, canciller, expuso lo que están haciendo, cuál es su concepción sobre el problema, qué medidas están tomando y qué recomendaciones se están proponiendo para fortalecer la economía mundial. Fue muy interesante porque el presidente Trump, por ejemplo, habló de fortalecer las finanzas en Estados Unidos, es decir, disponer de más recursos. El Tesoro desde hace algunos días y ayer, a partir de esa declaración, inyectó más recursos a la economía estadounidense y me pareció correcto el que el presidente Trump habló también de apoyar
a otros países. Lo mismo hizo el presidente de China, todos ayudando en ese sentido. La recomendación que hicimos nosotros es de que se lograra una tregua, que hay diferencias comerciales en cuanto a la aplicación de aranceles, lo de los precios del petróleo, y que no se optara por los monopolios comerciales, que se ayudara en ese sentido para no crear inestabilidad económica y financiera. Miren, la primera caída de bolsas, ustedes hacen el análisis, esto corresponde a los economistas, nada más que a veces no se tocan estos temas, o no se difunde lo suficiente, porque se piensa que la política es asunto de los políticos y que la economía es asunto de los economistas, ¿no? Como si fuesen ciencias, y son nobles oficios, ¿no? La primera caída en el marco del coronavirus que se produjo de las bolsas, ya venía la economía mal, ya venía cayendo, pero el primer desplome se produjo a partir de el que no hubo acuerdo en la OPEP para reducir la producción petrolera, y eso produjo el desplome en los precios, y la economía en general, la economía mundial cayeron las bolsas. Una decisión. Entonces, lo que yo dije fue, bueno, el horno no está para bollos, no lo dije así, pero dejen para después, por una declaración, pero ya se los dejo de tarea, ya no me puedo meter en esos terrenos. Por eso propuse tregua, vamos a llevar estos tiempos, que no se deteriore mucho la economía, y después, si es insalvable, que continúen las potencias y las hegemonías con la confrontación, pero ahora no, fue lo que se planteó. Yo creo que fue muy buena la reunión, el encuentro, sobre todo los anuncios de apoyos económicos, porque ayer se comportaron muy bien las bolsas y se dejaron de depreciar las monedas, y esto es bueno. Entonces sí sirvió. Si nos hubiésemos reunido, si se hubiese conversado de esta manera, como se hizo, que fue una teleconferencia, y desde la mañana, desde las 6, ahí sentados, y termina la teleconferencia, y se caen las bolsas, o se deprecian las monedas, hubiese significado un mal síntoma, un mal mensaje, un mal indicio, ¿no? Perdón, José. Señor presidente, acerca también de los apoyos que ya adelantó, los microcréditos adicionales para la gente que lo va a requerir después de la epidemia. Nada más quisiera saber los tiempos, señor presidente. Esta gente ya desde ahora está empezando a resentirlo. Vamos, mínimo, faltan 3 semanas de irnos a la casa, y estos negocios van a perder. ¿En qué momento se va a abrir ya el registro para estos créditos? Porque hay que solicitarlo, se tiene que entregar, hacer la disposición, y hasta después empezar ya a ejercerlo la gente. Estaríamos hablando de mayo, mediados de mayo, no, más rápido. Todo está cambiando. Y sí, perdón, y nada más es para saber la logística, señor presidente. ¿Esto se haría a través de línea, o habría que ir directamente a una oficina, a un módulo durante esta etapa de contingencia, o habrá una jornada masiva una vez que se levante? ¿Cuál será el procedimiento para Aquí se acceder? va a informar. Y estamos acicateando al elefante por las circunstancias, pero porque esa es la tónica del nuevo gobierno. Apurarnos. Ayer firmé un decreto para que la Secretaría de Salud pueda adquirir con urgencia todos los equipos. Que no se tenga que llevar a cabo todo el procedimiento que se tiene que seguir en tiempos normales. O sea, se necesitan ventiladores, se consiguen como se consiguieron en China, nos pidieron pago por adelantado, de inmediato el dinero y vengan los ventiladores. De lo contrario, pues tendría que mandarse la licitación, pero antes de la licitación se tendría que pasar por 2, 3 instancias, y es un proceso que lleva un mes. Eso no, están llevando los trámites cuando mucho un día. Por eso les digo, estamos trabajando de tiempo completo. Y acerca de la pregunta que nos hizo hay un pedido mayor de otros 5,000. Estamos consiguiendo, les decía, en China conseguimos, y se están haciendo pedidos para tenerlos todos. Presidente, gracias. Luis Méndez de Notimex. Yo le tengo 2 preguntas, presidente. La primera es sobre estos programas de mejoramiento urbano que se estaban realizando y sobre los proyectos del plan de infraestructura. ¿Van a continuar? ¿Qué va a pasar con estos proyectos que usted tenía previstos empezaran este año, pero ante la epidemia? Pues, ¿cómo va a actuar su gobierno para hacerle frente al plan de infraestructura? ¿Cómo va avanzando? Y estos programas de mejoramiento, ¿qué va a pasar con ellos? Qué bueno que me preguntas eso, porque a eso voy, precisamente, a la supervisión de programas de desarrollo urbano. En los centros turísticos, como todos sabemos, hay hoteles de gran lujo y hay colonias populares sin servicios, abandonadas, ¿no? Entonces, no queremos estos contrastes que ofenden, que duelen. Estamos ayudando con regularización de tenencia de tierra, con vivienda, con introducción de agua, de drenaje, con mejoramiento de los espacios urbanos. Voy a Bahía de Banderas a eso, porque se está haciendo una intervención de construcción de varias obras para el desarrollo urbano en colonias populares. Y lo mismo en Mexicali, porque esto aplica en ciudades turísticas y en las ciudades fronterizas. Entonces voy a Bahía de Banderas, a Mexicali a lo mismo, pero esto es por ser ciudad fronteriza, y a San Luis Río Colorado, que también es otra intervención urbana. Y el domingo a Badiraguato, pues es el camino. ¿Por qué no paramos? Es porque independientemente de que se necesitan estas obras, que son fundamentales para el desarrollo urbano, para la comunicación, caso del camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, son empleos. Paramos las obras y son maestros albañiles, trabajadores de la construcción que se quedan sin trabajo. Entonces tenemos que seguir con el cuidado que se necesita, que se requiere, y ya se está aplicando. Y continúa, por ejemplo, el proceso de licitación del Tren Maya. A finales de este mes ya vamos a tener las propuestas. ¿Por qué nos importa iniciar lo del Tren Maya? Porque cada tramo nos va a significar crear 30,000 empleos, y son 7
tramos. Entonces necesitamos echar a andar estas obras, porque les hablaba yo de lo fundamental, proteger a la gente pobre con programas de bienestar y los créditos. Pero además, todo lo que tiene que ver con los proyectos estratégicos del gobierno, cuando nos decían, paren el Tren Maya, nuestros adversarios, ¿cómo? Independientemente de la importancia de la obra, ahora nos va a permitir dar ocupación, dar trabajo, es reactivar la economía. El Sembrando Vida, vamos a tener este año más de 400,000 empleos permanentes. El Jóvenes Construyendo el Futuro va a llegar a 1 millón de jóvenes con trabajo, con sus ingresos, en el caso de los jóvenes, salario mínimo. Y todo esto significa ayudar a la economía, más lo que está haciendo la iniciativa privada, que es bastante, que no son estos que declaran. Estoy hablando de gente que viene a decirme que van sus inversiones y que continúan trabajando en México y por México. Empresarios, politiqueros, pues, disfrazados de empresarios, que utilizan una representación empresarial para dar el brinco y pasar a ser presidentes municipales o gobernadores. Está bien, eso es legítimo, pero que no usen su representación para propósitos políticos electorales, ¿no? Entonces sí estamos apoyando. Va a continuar todo el programa de infraestructura. Presidente, mi segunda pregunta es la siguiente. Bueno, usted sabe del incendio de Central de Abastos aquí en la Ciudad de México, uno de los mercados más grandes de América Latina. Pues ahí hay carretilleros o diableros, como se les conoce popularmente. Aquí en la ciudad también hay diableros en esta parte del centro histórico. Comerciantes, muy pequeños comerciantes. Usted ya dijo que se les va a apoyar, ¿no? Pero también hace unos días aquí hubo una pregunta del subsecretario de Salud que decía a los compañeros reporteros, ¿quiénes tenían seguridad social, presidente? En este marco de esa pregunta, presidente, y debido a la contingencia se suspendió el debate sobre la ley contra el outsourcing. Incluso pues ya hay hasta divisiones y se acusa por parte de uno de los senadores, creo que es Gómez Urrutia, quien señala justo que hay una presión por imponer una visión empresarial a esta ley de outsourcing y dejar pues a muchos trabajadores sin seguridad social. Ahí, presidente, ¿cuál es su posición sobre este debate? O si una vez que pase la contingencia, usted considera que se necesita retomar esa discusión que se viene impulsando incluso desde su gobierno. Gracias, presidente. Sí, por lo pronto no creo que sea el momento de atender esto. Va a haber tiempo y se puede llegar a un acuerdo entre todos. Ya hay pues un avance importante. Sin embargo, el senador Napoleón Gómez Urrutia está inconforme, ¿no?, con lo que se propuso en el mismo Senado y también en el Ejecutivo y en el sector empresarial. Él tiene un punto de vista distinto. Hay que hablar con él, pues, tiene que llegarse a un acuerdo. ¿Qué fue lo que sucedió, no? En el periodo neoliberal crearon esta figura. Se abusó de este instrumento. Se puede probar. No solo con eso. ¿Cómo se explican ustedes que teníamos en noviembre del año pasado casi 700,000 empleos registrados en el Seguro Social? Nuevos empleos, 700,000. Y en diciembre se pierden 400,000, como por arte de magia. O sea, más que los que se han perdido ahora por la epidemia. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que los que estaban inscritos fueron sacados del seguro por estas empresas que administran el manejo de personal de las empresas. Muchas empresas ni se dan cuenta, contratan a los encargados de estos mecanismos para que les cueste menos lo relacionado con el trabajo, con el pago al trabajo y las prestaciones. Entonces, eso no. Pero también hay que tomar en cuenta que si el mecanismo se aplica correctamente, pues permite que el empresario se dedique a producir y que pueda tener una empresa que le ayude en la parte administrativa. Tiene esa ventaja. Y sobre todo, procurar la conciliación, procurar el acuerdo. Yo vengo insistiendo mucho en la dimensión social del empresariado. La ética, no se trata de sacar ganancia a costa de lo que sea. Ya hablábamos de cómo las grandes empresas en Estados Unidos aprobaron un código de ética donde se protege a los trabajadores, se debe de proteger el medio ambiente, se tiene que apoyar a los proveedores de esas grandes empresas. Existe el código. Por eso ahora con la contingencia, cuando empezaron algunos que administran franquicias, ¿no?, a despedir a trabajadores, a mandarlos a sus casas un mes sin darles nada, se hizo la denuncia y afortunadamente se logró corregir esta situación. Yo tuve la información, me informó la secretaria del Trabajo, que también, miren, en la época del neoliberalismo, un presidente, el gobierno de entonces, modificó la ley del trabajo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando estaban empeñados en aplicar la llamada reforma laboral, los contratos a los trabajadores por hora, por 4 o 5 horas, los querían contratar. Lo mismo, poder despedir a un trabajador después de 6 meses sin reconocerle ningún derecho. En ese entonces, se reformó la ley del trabajo y se estableció de manera injusta de que en casos de contingencia podían despedir a los trabajadores y solo pagarles un mes de salario mínimo. Así está. Solo al bajarle el salario al mínimo, les están quitando pues la tercera parte de su ingreso, porque el promedio de salario, de acuerdo al Seguro Social, son 12,000 pesos mensuales y el salario mínimo son 3,600, 3,700 a 12,000 y además un mes. Entonces, esto, si nos apegamos a lo que establece la ley federal del trabajo, es una injusticia. Esto solo lo hicieron o se atrevieron a hacerlo gobiernos insensatos, inhumanos, conservadores, corruptos. Ni siquiera los empresarios aplican esto, porque actúan con humanismo. Imagínense, me apego a la ley, tu mes con salario mínimo y vámonos. Entonces, los empresarios mexicanos no están haciendo eso. Esto es parecido a cuando decían los tecnócratas, por órdenes de los organismos financieros internacionales, que no había que aumentar el salario porque se producía inflación. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, habían empresarios que querían aumentar el salario y se los prohibían los funcionarios de Hacienda, porque supuestamente les iban a producir desequilibrios. Falso. ¿Cuánto subimos el salario? Nosotros, ya, primero 16
16%, luego 20%. ¿Y la inflación? Ahí está. Claro, no abusar. O sea, no puede ser artificial decir, a ver, el doble del salario. Eso está bien para cuando se va a la negociación de los contratos colectivos. Todos los sindicatos pueden pedir el doble, pues eso está bien, pero la realidad es otra, pero no es la visión de los tecnócratas. Entonces, sí tenemos que cuidar el empleo y agradecerle mucho a los empresarios mexicanos por tener esta dimensión social y apoyar a sus trabajadores. Si cada empresa es como una familia, si los trabajadores ven a sus patrones como gente de buen corazón, gente humana, el trabajador se va a aplicar, va a haber más productividad y el patrón se va a sentir muy bien. Esto ya sucede en varias empresas en México. Yo desde hace mucho tiempo conocí a un empresario ya finado en Monclova. Estoy recordando su nombre, es don Gustavo. Tenía su planta, producía chasis. Gustavo Galás, en paz descanse. Se formó en el Politécnico como ingeniero de las primeras generaciones. Politécnico lo fundó el general Cárdenas, como todos sabemos. Bueno, se dedicó al trabajo y iba a ser un empresario exitoso. Llegó a facturar hasta 200, 300 millones de dólares al año. Exportaba chasis para trailers. Pero sus trabajadores, bien pagados, tenían un centro educativo para los hijos de los trabajadores, escuela. Un hombre ejemplar, un empresario ejemplar. Y así hay otros. Entonces, no personas que solo piensan en el lucro, ¿no? Que no aplican la máxima del criterio, la doctrina del amor al prójimo. Entonces, en estos momentos es muy importante el apoyo de todos los empresarios. Los dos y ya. Sí. Buenos días, presidente. Hans Salazar, CTVG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Mire, el tema que se está tocando de la concentración de gente y qué es lo que se debe de evitar, y particularmente a los adultos mayores, por todo lo que se ha dicho aquí diario. El problema es que, por ejemplo, en el Estado de México, en Naucalpan, están citando a los adultos mayores que reciben el apoyo económico por parte de la pensión universal para poder cobrar. De hecho, el día de ayer hay fotografías y todo donde se les está convocando porque si no la van a perder. Ese sería un punto que se tendría que cuidar mucho, no nomás ahí, si es que obviamente hay en algunos otros puntos. Yo quisiera plantearle el otro punto de lo del coronavirus. Hay servidores públicos que han comentado mucho que no paran por el servicio que usted ha dicho que es esencial, seguridad, salud, etcétera. Pero sin embargo, pues, incluso han dicho que qué mensaje les mandaría a ellos, porque finalmente están exponiendo su salud, finalmente están saliendo a la calle a hacer sus labores y todo eso. Y un mensaje de aliento sería muy importante en este momento para que ellos refuercen ese compromiso por el país, por los mexicanos. Y por último, preguntarle, el horario de verano también es de corte neoliberal, de corte tecnocrático. De hecho, se implantó en los 90, en el gobierno de Ernesto Zedillo. Y mucha gente pregunta, ¿esto va a continuar ahora que ya estamos próximos a probablemente este cambio de horarios? Y pues con eso le agradezco mucho. Bueno, sobre esto último, miren, no vamos a modificar nada hasta que no tengamos un dictamen técnico. Ya le solicité a la Secretaría de Energía. Voy a ver en estos días cuál es el resultado del estudio que se hizo sobre si hay ahorros, ¿sí? Y si son significativos. Vamos a actuar así, con apego a lo que nos digan los técnicos, los especialistas. Pronto vamos a dar a conocer aquí ese resultado. Acerca de los adultos mayores que reciben la pensión, tenemos el problema, desgraciadamente, de que no hay sucursales bancarias. A ver, lo voy a decir de otra manera. Tienen tache los bancos, tache, porque supuestamente estábamos ya en el periodo de la modernidad, iniciábamos la modernidad. Eso, al menos desde Salinas, ¿no? Se empezó a hablar de la modernidad. Y resulta que no ha sido una modernidad forjada desde abajo y para todos. Si acaso, es una modernidad para las élites. Entonces, no es posible que no tengamos infraestructura bancaria o de servicios bancarios en el país. Esto lo queremos corregir, pero no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Estamos ya construyendo 2.700 sucursales del Banco del Bienestar para que podamos dispersar los recursos a través de bancos. Actualmente no podemos hacerlo así. De los un poco más de 8 millones de adultos mayores, 4.500.000 están bancarizados. O sea, esos ya tienen en sus cuentas, ya puedo decir, ya tienen su dinero, sus 4 meses. Pero son alrededor de 25.000 millones de pesos que ya están en las cuentas. Pero tenemos como 3.500.000 que hay que pagarles personalmente. Entonces, iniciamos un operativo para hacerlo lo más pronto posible y es lo que estamos haciendo. Entonces, la recomendación iría en dos sentidos. Primero, que los responsables de la dispersión de estos fondos en efectivo a los adultos mayores lo hagan de manera ordenada, responsable, que no fallen en el día, en la hora en que se convoca, que no es que estén ahí los adultos mayores esperando todo el día a que lleguen, sino que lleguen puntual y que ya lo están haciendo en algunos lugares, lo he visto, cuando van a recibir el recurso, los ponen a distancia, que sigan haciendo eso, que tarden poco en los trámites, que se lleguen sus recursos lo más pronto posible. Agradecerle mucho a la Guardia Nacional que está apoyando todo este operativo. Esto ya no va a suceder hacia adelante porque ya vamos a tener la forma de entregar estos fondos de manera directa a cuentas de los beneficiarios. Lo otro que planteaste, sí, a los servidores públicos decirles que nos ayuden, si no tienen una función sustancial, que a sus casas, que no se sientan mal, ayudan con evitar la movilidad y que haya contagio, que no se sientan mal, que a sus casas, que nos ayuden a cuidar a los adultos mayores y en el cuidado de adultos mayores, en el cuidado de los enfermos de diabetes, de hipertensión, de enfermedades renales, en ese cuidado los que estén cerca de ellos tomen todas las medidas higiénicas, el lavarse las manos, el guardar la distancia necesaria, cuidar bien la relación con ellos. Hay también una situación que quiero comentar. Hay servidores públicos que tienen funciones
funciones necesarias de atención a la gente. Por ejemplo, médicos, enfermeras. O sea, ya no puede haber un servidor público ahora más indispensable y necesario, que tienen ya más de 65 años o que padecen ellos de diabetes o de hipertensión. ¿Sí? Entonces, en esos casos, esa voluntad de ellos. Nosotros pensamos que las medidas se aplican en general, que se retire. No le hace que esto nos va a significar tener menos personal. Ya estamos también previendo esto. Pero si alguno quiere participar con todo el cuidado, si son ellos médicos, si son enfermeras, si ya saben de lo que se trata, cuidándose bien, lo mismo, ¿no? Doble agradecimiento. Pero esto había que decirlo también, porque en el Seguro Social, en el ISSSTE, en todas las instituciones de salud tenemos esto. Falta. Sí, bueno, sí, muy rápido, señor presidente. Se abre un umbral vertiginosamente de retos y oportunidades. Sé que está muy ocupado y poniendo todo el empeño y le agradecemos en esta situación de la pandemia y el control de daños y a los más desprotegidos. Nada más que, pues, comentarle, el programa de reactivación debe seguirse trabajando. Está pendiente ahí en la agenda la cuestión de los proyectos estratégicos en materia de desarrollo regional. Quedaron de turnarme por ahí. Hay un espectro muy grande de cuestiones que no es neoliberalismo, que es política, que seguramente usted aplicará en su momento. Y ahorita, aprovechando muy rápido, que va usted a Mexicali, nada más le quiero recordar, pero prevalece el problema de la financiera rural. Son 2.000 millones y son 2.500 familias afectadas. No ha habido una voluntad para reestructurar. Sí, como bien dice usted, que no sea otro Fobaproa, pero hay mecanismos. Pero aquí encontramos tal vez una propuesta de ganar en el caso del problema de Constellation Brand, que bueno, son hectáreas de siembra en el Valle de Mexicali. Hay 220.000 hectáreas. El consumo de agua cervecera de la cervecería es el equivalente a 2.000 hectáreas. Cada hectárea 177 litros por segundo. El porcentaje promedio del agua que van a utilizar la cervecera se dice, habría que llegarlo, 1% del agua. Y la materia prima de Constellation, pues es la cebada maltera. Entonces, una solución que por ahí sale, dar crédito a los agricultores para producir la materia prima en 60.000 hectáreas. Y como usted bien señala, no deja gran derrama económica la cervecera, ni tampoco el empleo. Pero con esta cuestión de sembrar 60.000 hectáreas, podría dejar 60 millones de dólares al año y beneficiar a más de 3.000 familias. Es lo que está en el aire aquí. Y bueno, pues le reitera el señor Juan Esquivel Ortega, que está de alguna manera involucrado en esto, a punto de perder su terreno. Y bueno, pues es una sugerencia respetuosa. Gracias, señor. Sí, lo tomo en cuenta ahora que voy para allá. Y es buena la propuesta. Y sí, la semana que viene ya se presenta el plan para la participación del sector privado en inversiones en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Estuvieron estigmatizados en producción y consumo? ¿Seguían la misma producción? Sí, muy bien. Me voy a ir. Ya me voy porque si no, no llego. Ya. Sí, pero el lunes, apúntense, ya que ahora sí quedaron. ¿Cómo? Sin lista. Nos vemos el lunes, pero yo ya me di cuenta ya.